Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios a través de las lecciones de la Escuela Sabática. Y pues hoy es viernes, gracias al Señor, ya hoy es viernes, es nuestro último día de labores y de nuestros quehaceres de la semana para entrar al maravilloso y precioso día de descanso, de reposo en la presencia y en la compañía maravillosa de nuestro Dios. Pues hoy es día de la preparación y como todos los días de la preparación, como todos los días viernes, tenemos el repaso de la lección. Y el repaso de la lección de esta semana es fascinante porque fue una semana maravillosa en la que pudimos adentrarnos en una de las doctrinas de los conocimientos más interesantes de la Biblia y que por desgracia en el mundo cristiano en general se desconoce y quienes no lo desconocen lo rechazan y es un problema grave porque el santuario celestial es una de las cosas que más esperanza y alegría puede traer a un cristiano. Aparte de la segunda venida de Cristo que es la esperanza bienaventurada, pero dentro de las tantas cosas maravillosas que Dios nos ha regalado, el santuario es una de las mejores. Y pues antes de comenzar nuestro repaso de este día, de la lección que titula Luz desde el santuario, vamos a tener primero una corta oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Padre Santo y Misericordioso, por tu inmenso amor para con nosotros. Gracias por una semana más que nos has regalado. Estamos ya en el último día de esta semana, agradeciéndote tanto amor, misericordia y cuidados que has tenido con nosotros y felices, alegres porque ya en breves horas, solamente en unas cuantas horas, Señor, tú y nosotros podremos estar en una comunión íntima, estrecha, dedicada solamente para ti estas 24 horas del sábado. Señor, en este momento queremos estudiar tu palabra, queremos repasar la lección de la escuela sabática de esta semana y no queremos hacerlo sin la presencia del Espíritu Santo. Y por eso rogamos que Él esté con nosotros, que sea Él el que nos dirige nuestro estudio en el día de hoy, que sea nuestro maestro, que sea nuestro instructor y que podamos aprender maravillas a través de su instrucción, pero también, Señor, que podamos ponerlas en práctica a través de su poder. Te lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Luz desde el santuario. Este título de la lección me parece interesante porque es verdad. Después de ese gran chasco del que hablábamos la semana pasada cuando analizábamos esa profecía fascinante de las 2300 tardes y mañanas, veíamos cómo Guillermo Miller, a través de un estudio cuidadoso, llega a la conclusión de que Cristo Jesús vendría en 1844. Veíamos que su estudio, sus deducciones, sus cálculos, su interpretación de la profecía era al 99% correcta. Solo que permitió que un concepto generalmente aceptado de su época, ese concepto ya establecido, nubló su mente e impidió que pudiera encontrar el evento correcto, la interpretación toda correcta menos en el evento. Interpretaron mal el evento porque un concepto preconcebido les ocultó el error que tenían y era que creían que el santuario era la tierra y pues de allí se desencadenó una serie de conclusiones que no iban a lo que realmente estaba ocurriendo. Y pues esta semana vemos el verdadero evento que ocurrió en la fecha de 1844 y es la luz sobre el santuario celestial. Y es que cuando después de ese gran chasco los milleritas sinceros que se chasquearon, que quedaron tristes, pero que no desmayaron en la fe y en la certeza de lo que habían creído,
siguieron investigando, siguieron indagando en la palabra de Dios para tratar de encontrar cuál había sido el problema, en qué se habían equivocado, porque todo parecía perfectamente desarrollado y diseñado y dirigido por el Espíritu Santo, y querían saber en qué punto no el Espíritu Santo, sino el ser humano se había equivocado. Así que empezaron a analizar, a estudiar con mucha oración la palabra de Dios, y empezaron a encontrar textos muy interesantes, como por ejemplo el de Éxodo 25, 8 y 9, que dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. Pero más, Éxodo 25, 40, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Esos son los textos base en el Antiguo Testamento, pero es que son los textos base para el texto que Pablo utiliza para interpretar cuál es ese santuario, cuál era ese modelo que había servido, o esa realidad que había servido como modelo para construir el santuario terrenal. Y en Hebreos 8, 1 al 6 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y sigue diciendo algo sobre los sacerdotes, y finalmente termina diciendo en el versículo 5 y 6, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, conforme al modelo que se te ha sido mostrado. Es decir, los mileritas ahora empiezan a entender qué es lo que ocurrió. Y si el santuario no es la tierra, con estos textos en mente y otros muchos más que hay, estos son solamente algunos con los que podemos cotejar, nos encontramos con que realmente el tabernáculo del desierto era solamente una pequeña maqueta de una realidad mucho mayor, y es el santuario que hay en el cielo. Entonces los mileritas empiezan a entender cuál es el evento que ocurre en 1844. El conflicto de los siglos, en la página 469, dice: cuando terminaron los 2300 días en 1844, hacía muchos siglos que no había un santuario sobre la tierra, de manera que la profecía hasta 2300 tardes y mañanas entonces el santuario será purificado, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo. Es decir, llegamos entonces a la conclusión, o llegaron ellos y nosotros hemos heredado esa conclusión, de que el santuario no era la tierra. El santuario realmente del que está hablando los 2300 tardes y mañanas es del santuario celestial. ¿Por qué del santuario celestial? Porque los 2300 años concluyen en una dispensación en la que ya no existe un santuario terrenal. Ya por muchos siglos ese santuario no existía, ya no había existido más. Así que ese santuario del que habla la profecía de los 2300 años se refiere entonces a la realidad, no a la maqueta, no al santuario terrenal que era solamente una sombra. Se está refiriendo al santuario celestial. Entonces, esa purificación del santuario se tendría que referir entonces a la purificación del santuario celestial. Esa purificación tenía que ver también mucho con algo con los pecados
que son confesados y transferidos al santuario. En la lección tenemos textos que podemos leer. En este momento no los voy a leer, pero quisiera que ustedes los repasaran. Levíticos 16, no solamente los versículos 21 y 29 que aparecen en la lección, sino ojalá que en casa pudiésemos leer el capítulo completo y también los versículos 26 a 32 del capítulo 23 que habla del mismo tema de la purificación del santuario. Lo que sí vamos a mirar es Hebreos 9, 23 al 28, que toma como base precisamente estos versículos. En Hebreos dice: Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino, mira, aquí tenemos más evidencias. No entró en el santuario hecho de mano, o sea, por los hombres, figura del verdadero, o sea, hay uno verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar el pecado de en medio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El Yom Kippur, ese día de la expiación, se realizaba una vez al año. Entonces, los mileritas que siguen estudiando y que quieren encontrar qué fue lo que ocurrió, encuentran todos estos textos, toda esta luz que empieza a llegar desde el santuario celestial, empiezan a encontrar toda esta verdad y entonces se plantean una situación. La profecía de los 2300 años dice que al final de este periodo el santuario sería purificado. ¿Y qué es la purificación del santuario? Entonces a ellos les toca decir, si queremos entender lo que está ocurriendo en la realidad, necesitamos mirarlo a través de la maqueta que el Señor nos dejó aquí en la tierra. Según la maqueta que nos dejó en la tierra, podremos entender lo que ocurre en el cielo. Y aquí, en la maquetica que se había dejado en la tierra, la purificación del santuario se realizaba una vez cada año. ¿Y de qué se trataba esa purificación del santuario? Aquí me estoy saliendo un poco de la lección, pero entrando un poquito más a profundidad. Las personas, o sea, a mañana y tarde se presentaba un cordero como sacrificio por el pecado de los pueblos, por todos los pecados del pueblo. Pero también en ocasiones los transgresores mismos iban y llevaban un cordero o un animalito al santuario y ellos mismos imponían sus manos sobre el corderito. De esa manera transferían su pecado al cordero, luego este cordero era degollado. Ya fuera en el servicio diario o en el servicio que se presentaba cuando alguien iba y llevaba su animalito, en todos estos casos es esencialmente igual, funciona esencialmente de la misma manera. El animalito inocente muere por el culpable y su sangre es llevada al santuario y de esta manera el pecado del transgresor se transfería, seguía ese camino del altar del sacrificio al lavacro, del lavacro al santuario. Y todos los días esa sangre era asperjada sobre la cortina que separaba al lugar santísimo, era de esta manera transferida, por así decirlo, esos pecados transferidos al santuario. Y obviamente estos pecados contaminaban el santuario. Así que una vez al año el sacerdote debía hacer lo que se conocía como el Yom Kippur o el día de la expiación. Ese día era el día en que se hacía la purificación del santuario.
¿Y en qué consistía? Pues la purificación del santuario era un día en el que se seleccionaban 2 machos cabríos, uno para Jehová y otro para Azazel, que representa a Satanás. El que era para Jehová se sacrificaba y con su sangre simbólicamente se limpiaba el santuario, se sacaban todos esos pecados acumulados durante todo el año, esos registros de esos pecados, y luego el sacerdote salía donde estaba el macho cabrío por Azazel, imponía sus manos sobre él y de esta manera transfería todos esos pecados al macho cabrío. Y luego este macho cabrío era llevado al desierto y de esa manera sacaba todos los pecados del pueblo. Eso era en la maqueta, pero en la realidad es que nuestros pecados sí que quedan registrados a través de la sangre de Cristo Jesús en el santuario. El caso es que en el día de la expiación la orden era de tener un estado como de confesión. El que no afligía su alma en aquel día era sacado de su pueblo, era expulsado del pueblo del Señor. Quien no seguía esa orden de estar en un estado de confesión, de aflicción de su alma, de su corazón, porque el registro de sus pecados estaba siendo tomado en cuenta en el santuario en ese momento, esa persona tenía que ser sacada del pueblo. O sea que esta obra de purificación del santuario implicaba también una obra de juicio. Examinar el corazón, estar en un estado de aflicción para que esos pecados que estaban siendo, por así decirlo, examinados en el santuario para ser sacados, nos diera un estado les diera un estado como de conciencia de que esos pecados estaban siendo sacados del santuario y que estaban siendo purificados del pueblo. El pueblo iba a quedar limpio. No solamente era el santuario, era el pueblo. Y así, Cristo Jesús también en 1844 inicia ese proceso de purificación del santuario, de que todos nuestros pecados sean sacados del santuario celestial, pero para eso hay que realizar una obra de juicio. ¿Cómo que una obra de juicio? Una obra en la que son analizadas los casos de cada uno de nosotros, nuestros pecados, y si realmente hemos sido verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, y nos hemos arrepentido de verdad, de verdad. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque el Señor Jesús lo explicó de varias maneras y mediante varias ilustraciones de parábolas, que en el pueblo de Dios, entre el pueblo de Dios, no solamente hay verdaderos hijos de Dios. Hay trigo y hay cizaña. Hay peces buenos y hay peces malos. Hay ovejas, hay cabritos, hay vírgenes fatuas, hay vírgenes sabias. En todo momento el Señor nos está mostrando que en medio del pueblo de Dios hay verdaderos y sinceros hijos de Dios, y hay de los que no son verdaderos y sinceros hijos de Dios, que son cizaña, que son peces malos, que son vírgenes fatuas, que son cabritos. En todo momento el Señor nos está mostrando que existe esto. Así que en el día de la expiación, en el día de la purificación del santuario, todos los casos de los que se llamaron en algún momento seguidores del Señor, desde Adán en adelante, se analizan los casos de todas estas personas para ver quiénes verdaderamente fueron sinceros hijos de Dios. Porque en ese momento, los que sean hallados falsos seguidores del Señor, pues serán expulsados del pueblo. Y los que sean hallados verdaderos hijos del Señor, entonces sus pecados serán sacados del santuario. Los pecados serán todos sacados del santuario y serán puestos sobre la cabeza del verdadero instigador del pecado, sobre Satanás. Los pecados de los verdaderos hijos y seguidores del Señor, de los que fueron falsos, de los que no fueron buenos, de los que fueron cizaña, peces malos, cabritos o vírgenes fatuas, de ellos tendrán que llevar sobre sí mismos
esos pecados. Esos pecados los recibirán ellos y los tendrán que llevar ellos sobre sí mismos. Así que es un tiempo de juicio. Por eso dice que el juicio ha llegado. Eso aparece en Daniel 7:9 y también en Apocalipsis 14:6 y 7. Sobre todo en el versículo 7 dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, en 1844 comienza la purificación del santuario y por ende el juicio investigador. Pero no debemos tener miedo del juicio investigador, porque la buena noticia del lugar santísimo es que se hará un juicio. Pero ese juicio, según Daniel capítulo 7, versículos 9 en adelante, es un juicio en favor de los justos. Así que no tenemos por qué tener miedo al juicio, porque es un juicio que se hace para reivindicar a los hijos de Dios que fueron verdaderos y fieles hijos del Señor. Y muchos de ellos recibieron juicios malos, falsos e injustos en esta tierra por parte de los impíos. Por ejemplo, el caso de Juan Jos, de Jerónimo y de tantos que murieron en la hoguera en la Edad Media y que fueron ejecutados y sentenciados como herejes y merecedores del infierno. Pues en el juicio investigador, el caso de estas personas es llevado ante el universo entero y se verificará que fue un juicio injusto. Y entonces Dios reivindicará a aquellos que fueron juzgados injustamente y dirá, es hallado justo y merece la vida y le será dada la vida eterna. Entonces no tenemos por qué tener miedo al juicio. Al contrario, es una muy buena noticia. Por eso Hebreos 4, 14 al 16 dice que nosotros debemos acercarnos ante el trono de la gracia, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino al contrario, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y que por eso podemos acercarnos con confianza y con alegría ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro en el momento de la tribulación. Así que son buenas noticias. El juicio investigador, el día del Yom Kippur, de la purificación del santuario celestial que comienza en 1844, es una buena noticia para ti y para mí. Y todavía más buenas noticias, porque ante el trono celestial, ante el juicio que se inicia en 1844, tenemos un abogado maravilloso, porque es Cristo Jesús, Él mismo, el verdadero abogado que tenemos ante el Padre. Cuando nuestros casos se abren ante el Padre Celestial, allí está Cristo para presentarse por nosotros y dice, Freddy, no, pero es que Freddy cometió tal pecado en tal fecha y en tal momento. Y entonces Cristo le muestra sus manos y sus pies al Padre y le dice, pero él se arrodilló y con sinceridad pidió perdón por sus pecados y se ha apartado. Padre, mi sangre, mi sangre. Y entonces el Padre dice, pues mira, es que ya no tiene ningún pecado. Ha quedado limpio de su pecado. Ya el Padre no mira al pecador, sino que mira a Cristo Jesús. Ya no lo ve a uno, sino que ve a su Hijo. Pero cuando llega al registro de una persona que ha sido un falso, entonces se mira el registro de esta persona y entonces sale a la luz y dice el Padre, y fulanito de tal. Y entonces, si ha sido un falso seguidor de Cristo, entonces le dirá el Señor Jesús, así como a las vírgenes fatuas, o como a aquellos que dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Padre, como les contesta en Mateo capítulo 7, versículo 23, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O como le dice a las fatuas, les dice, no os conozco, apartaos de aquí. Entonces, cuando el Padre resaca ese registro en el cielo y dice, fulanito de tal,
y como no fue un verdadero seguidor de Cristo, Cristo dice, fulanito de tal, ese yo no lo conozco. Pues si tú no lo conoces, yo tampoco lo conozco, no es de la familia, no es parte de esta familia celestial. Entonces ese tendrá que ir a la pena del juicio final, a la ejecución del juicio final en el lago de fuego y azufre con Satanás y sus seguidores. De eso se trata el juicio, pero no tenemos por qué tener miedo, porque lo que necesitamos es entregar nuestro corazón con sinceridad, con amor, con una entrega total de nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo, confesar nuestros pecados, pedir el poder del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a abandonar esos pecados, a sentir el verdadero dolor por el pecado, a sentir el verdadero arrepentimiento, ese cambio de dirección, ese cambio de paradigma, que nos ayude a tener la fuerza y la voluntad para poder vivir en obediencia y apartarnos del mal. Mis queridos hermanos, allí está puesto, así que no tenemos por qué tener miedo del juicio. Hombre, no tenemos por qué tener miedo del juicio si somos sinceros y hemos entregado nuestro corazón de verdad y con sinceridad al Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo también. Hombre, si somos hipócritas, si somos falsos, si no somos verdaderos hijos de Dios, si solamente hemos tomado la religión como una tapadera, como una forma de aparentar, si no somos verdaderos hijos de Dios, hombre, pues sí que tenemos que tener miedo del juicio venidero. Pero si eres sincero, si soy sincero, pues no, al contrario, debemos estar felices porque Dios reivindicará nuestro caso y tenemos a Cristo Jesús como nuestro abogado, como lo dice primera carta de Juan en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno de vosotros hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Conflicto de los siglos, página 543. La intercesión de Cristo en beneficio del hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Por medio de su muerte dio inicio a esa obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario. Allí podemos obtener discernimiento más claro de los misterios de la redención. La salvación del hombre se lleva a cabo a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho se corresponde con las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino al trono del Padre y a través de su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que se allegan a Él por fe. Maravilloso. Es maravilloso. Tenemos una noticia maravillosa y es que podemos acercarnos ante el trono de la gracia. Les hago una pregunta. Y esto lo voy a poner como si fuese una pregunta de discusión. Bueno, no nos vamos a pelear en el chat allí a ver quién tiene la razón y quién no tiene la razón. No, lo hago más para que sea como especie de foro. A ver qué piensan ustedes y me responden en los comentarios. Y es, ¿qué es más importante? ¿La vida de Cristo en la tierra? ¿Su muerte en la cruz? ¿Su resurrección? ¿O su ministerio en el santuario celestial? ¿Cuál es más importante de estos 4 pasos? Responde lo que tú piensas allí en el cajón de los comentarios. Y pues, mis queridos hermanos, hemos sido bendecidos grandemente esta semana con esta lección maravillosa de la luz del santuario celestial. Y pues, solo me resta invitarles para que compartan este video, compartan estos videos con todas las personas a quienes ustedes puedan llegar. No olviden dejar sus comentarios, la pregunta que les he hecho,
y cualquier otro comentario que quieran dejar. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete y únete a nuestro equipo, a este grupo de estudio de la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, les deseo a todos, primeramente y de antemano, un feliz sábado, un feliz día para cada uno de ustedes y que Dios les bendiga.